hoy para este servicio virtual. Bienvenidos sean todos a esta casa de Dios virtual. Vamos a orar, ¿le parece? Tomo mi Biblia e inclinemos el rostro para poder comenzar con esta palabra que se llama el creyente, el gobierno y Dios. Oremos. Señor, damos gracias en esta hora por toda la misericordia que tú tienes para nosotros, por este tiempo de comunión en el cual tu iglesia se une como un cuerpo a través de las redes sociales y podemos venir a ti, Señor, porque tú estás con nosotros, como lo has prometido, Señor. Podemos confiadamente entrar a tu presencia para estudiar y meditar tu palabra, para saber qué hacer en estos tiempos de contingencia, para tomar decisiones correctas, para cambiar comportamientos, para ser testimonio, Señor, a la sociedad en medio de tanto ajetreo que hay, Señor. Saber dar una palabra de consuelo y saber bendecir a aquel que necesita ser bendecido. Padre, te damos gracias en este tiempo por todas las familias, por todas las iglesias que hoy están congregadas o que están congregándose, Señor, a través de estos medios digitales. Tú eres omnipotente, eres omnisciente, eres omnipresente, Señor. Sabemos que tú estás con todos nosotros y esa es nuestra seguridad más hermosa, que tú nos acompañas todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Saldremos de aquí y tu voluntad se hará, y en eso es en donde hemos puesto nuestra confianza, en tu palabra y en que tú nunca fallas, Señor. Por Cristo Jesús oramos y te agradecemos todo, y agradezco la vida de todos mis hermanos que están viendo este mensaje. Amén. Amén. Ok, hermano. Pues vamos a empezar con nuestro mensaje. Pongo la grabadora porque luego ahí ando sufriendo, padeciendo, para mandar el audio por WhatsApp, y ahí ando molestando a la técnica. Pero bueno, gracias a Dios aquí, hoy sí vamos a poder grabarlo. Pues bueno, el mensaje se llama el creyente, el gobierno y Dios. Pues con la llegada de esta pandemia, hermano, de esta pandemia mundial, lo que todos conocíamos como normalidad, ha tenido que modificarse. ¿Para qué? Para, en la medida de lo posible, que todos llevemos a cabo lo que tenemos que hacer en tiempo y forma, si es que así se puede hacer, ¿no? Muchas personas hemos tenido o han tenido que dejar la escuela, el trabajo, toda actividad para poder quedarse en casa y evitar los contagios como nos los han pedido las autoridades, no porque más adelante no nos vaya a dar a todos. Es un hecho que al 80% de la población mundial esta enfermedad le va a dar, pero lo que los gobiernos están buscando es controlar en la medida de lo posible la expansión de los contagios de un momento a otro, porque eso sería incontrolable, ¿no? Usted tiene mucha más información que yo, pero ese es el motivo por el cual le han pedido a la sociedad que nos guardemos un tiempo. Pero esta nueva normalidad ha hecho que también a la iglesia pues haya tenido que adaptarse, ¿no? Irnos aquí todos conectados ahorita, y por orden del gobierno se ha sugerido que no tengamos reuniones de más de 50 personas. Y creo que aquí en la ciudad, en Guadalajara, la mayoría de las congregaciones son de más de 50 personas. Entonces, pues ya entramos en ese número y nos limitan el poder reunirnos. Han dado la opción de que usemos, de hecho, a la congregación de Casa de la Misericordia, todos lo pueden ver ahí, los que están en el grupo. Salió la Secretaría de Gobernación, saca una publicación en donde exhorta a las asociaciones religiosas a utilizar los medios digitales, las redes sociales, para transmitir mensajes de fe, de unidad, de fortalecimiento de los lazos familiares. Las palabras que utilizaron en ese comunicado fueron unas palabras muy concretas, pero a mí en lo personal me sorprendió la terminología que utilizaron, porque ellos están buscando que haya unidad en la sociedad y que nos cuidemos unos a otros, que cuidemos a nuestros adultos mayores en este tiempo de incertidumbre. A mí eso en lo particular me parece una gran bendición, que el gobierno se apoye en las iglesias para pedir que se haga esa parte, ¿no? La parte moral. Pero esa petición del gobierno, usted lo sabe, para muchos creyentes, para muchos pastores, laicos y la misma congregación, pues ha sido un reto, ¿no? Se ha vuelto una situación hasta de lucha entre la conciencia y la fe.
entre si obedecemos a Dios u obedecemos al gobierno, ¿no? Y esto es precisamente lo que yo quiero tocar con ustedes esta noche, este tema de ¿a quién obedecemos? ¿A Dios o al gobierno? ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es lo importante. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre este punto? ¿A quién debemos de obedecer? ¿Y en qué en estos casos, ¿no? ¿En qué debemos de obedecer? ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o al gobierno? Para entender qué hacer, yo le invito a que usted tome su Biblia, ¿no? Recuerde, estamos en la iglesia virtual y no porque sea virtual usted no va a llevar su Biblia, saque el celular, para que nosotros podamos tener una lectura y podamos ir comprendiendo y entrando en materia, ¿no? Del tema que yo le quiero decir. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13. Póngale mucha atención. La palabra de Dios dice, Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13. La palabra de Dios dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Y gracias a Dios por esta palabra que acabamos de leer. Vea esta lectura que acabamos de analizar y ahí es donde vamos a partir con nuestro mensaje. Nótese primero cómo este centurión, cuando usted escucha la palabra centurión, usted debe de entender que es un soldado del ejército romano, ¿no? Este hombre llega saludando a Jesús y le dice Señor, ¿no? Ese es un saludo de cortesía, ¿no? que este militar sabía que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque es un hombre que está enseñado a respetar primero a sus superiores, ¿no? Y por eso él llega diciendo Señor. Porque este hombre sabía a lo que venía, uno, y dos, sabía también con quién venía. Sabía que Jesús era el único que podía solucionarle el problema y alguien que podía cambiar la situación del criado. Pero ojo, ahí hay una pausa. ¿Qué hombre en una posición de poder, de riqueza, un hombre con la influencia que tenía el centurión, porque este hombre estaba a cargo de una centuria de hombres, ¿no? De 100 hombres. Y si usted nota, este hombre viene preocupado, porque dice, mi criado está postrado en casa, está paralítico, está gravemente atormentado. Y le dice, sánalo, ¿no? Sáname a mi criado. Este hombre podemos percibir que era un hombre humilde, un hombre que era sencillo, alguien que sabía que estaba bajo autoridad, pero alguien que era respetuoso de las personas que tenía a su cargo. Era un hombre que se sabía en un cargo, pero que sabía estar bien con los de arriba y sabía preocuparse por los de abajo. Fíjese qué gran ejemplo nos pone este hombre. Y si se da cuenta, ahí usted tiene su Biblia abierta, por favor no la cierre. Jesús no desmiente a este hombre, porque cuando este hombre le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Cuando él dice también yo soy hombre bajo autoridad, le está diciendo a Jesús, yo sé que tú estás bajo autoridad de alguien. Y así como tú estás bajo autoridad de alguien, fíjese el diálogo que está teniendo con Jesucristo. Yo tengo bajo mis órdenes soldados también,
como tú los tienes. Y a uno le digo, ve y va, y al otro le digo, ven y viene, y hace esto y lo hace. Y Jesús, la respuesta que tuvo fue, lo dejó seguir hablando, ¿no? Lo dejó seguir diciendo cosas y diciendo cosas. ¿Por qué Jesús no desmiente al militar? Esa sería una muy buena pregunta. ¿Por qué Jesús no le dice, detente, estás loco, de qué estás hablando, no? El que es del ejército eres tú, yo no, yo soy el Hijo de Dios. No, Jesús no lo desmiente, porque si usted abre la Biblia en Mateo 28, 18, Jesús en distintas ocasiones dejó ver que él también era un hombre que estaba bajo autoridad. En Mateo 28, 18 usted puede leer que dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Alguien le dio autoridad. Así como al centurión le dieron la autoridad sobre esa centuria de hombres, Jesús dice, toda autoridad a mí también me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Juan 8, 28. Por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Jesús estaba transmitiendo palabras que habían sido enseñadas, así como el centurión cumplía las órdenes que le venían de arriba, Jesús también cumplía las órdenes que le habían sido dadas, y lo que él decía era justo lo que su padre le había dicho que dijera. Juan 7:16, Jesús entonces respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Qué declaración tan fuerte. Mi enseñanza no es mía, sino es del que me envió. Yo solamente la transmito. Yo solamente obedezco. Juan 10:18. Nadie me quita, se refería a su vida, nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Amado, en distintas ocasiones yo le he dicho que por eso a mí me encanta seguir a Jesucristo. Porque Jesucristo es un líder coherente con lo que dice. Es un líder coherente con lo que hace. Todo lo que nos ha pedido que nosotros hagamos, y no me canso de buscar en la palabra de Dios las situaciones, porque cada vez que yo las encuentro yo veo cómo Él se sujetó, siendo el Hijo de Dios, se sujetó a los mandamientos, a las órdenes que su Padre le había dicho. Entonces por eso yo adoro seguir a Jesucristo, porque es alguien coherente. Es alguien que pone el ejemplo para que primero lo hagamos. Se sujeta a Dios antes de que nos pida. Jesús primero se sujeta a Dios antes de pedirnos sujeción de nosotros hacia Él. Pero sigamos leyendo ese capítulo 8 de Mateo, versículo 10. Vea cómo Jesús, cuando escucha esas palabras del centurión, dice que se quedó así. Se quedó maravillado. Y aparte de esa maravilla que Él sintió, esa sorpresa, esa grata sorpresa que Él sintió, dijo a los que le seguían, miren, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ni aún en Israel. ¿Y quién eran los de Israel? Los que venían con Él. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿De dónde venía Él? Él venía de otros lados, Él no era judío, Él era romano. Y por eso Él dice, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob, con las cabezas del pueblo judío, en el reino de los cielos. Se sentarán con ellos. Gente que no es, como dice la Biblia, pueblo que no es mi pueblo, se van a sentar con ellos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bien nomás, qué aprendizaje tan hermoso. Lo que aprendemos de aquí, hermano, es que lo que ayuda a que el criado de este hombre sanara, aquí el beneficiado fue el criado, pero lo que ayuda a que este criado se sane, como tal no fue el poder de Jesús, porque todos sabemos que Jesús tiene el poder para sanarlo, para levantarlo y para hacer muchas cosas. Pero como tal el poder de Jesús iba a actuar, porque desde un principio Jesús le dijo, va, sí voy, sí te acompaño. Pero el que lo detiene es el centurión. El centurión le dice, no, yo no soy digno de que entres a mi casa. Con que solo digas la palabra, con eso va a ser suficiente y mi criado sanará. Lo que aquí sana al criado del centurión es la fe del centurión. Prácticamente le dijo, comprendo tu posición, con que lo digas, yo creo que va a ser hecho. Amado, esta actitud condenó al pueblo judío.
Esta actitud exhibió a los tibios que venían siguiendo a Jesús, a todas esas personas que a lo mejor solo lo seguían por conveniencia, por compromiso, porque pues no les quedaba de otra, porque habían encontrado algo bonito en él, pero no habían aprendido a obedecer la palabra de Dios. Por eso Jesús, wow, se sorprende de esta fe del centurión y dice, no, bueno, este amigo se la sabe de todas y ni siquiera es del pueblo judío. Amado, este hombre condenó al pueblo judío, pero también exhibe a muchos creyentes del día de hoy que están atravesando por luchas, por miedos, porque no creen con esa misma seguridad con las que creyó este hombre, este centurión, en el poder de Jesucristo. Porque no creen en lo que dice la palabra de Dios. Mucha gente carga este libro, pero muy poca gente obedece lo que dice este libro. Se pone en duda, 1, o porque no la creen, 2, porque no conviene creer. Lo que Jesús nos dice de este evento es que estar bajo autoridad demuestra la fe. Se lo repito, estar bajo autoridad es la prueba de nuestra fe. Si usted se va al libro de Romanos, capítulo 12, vamos a otra escena de la palabra de Dios. En el capítulo de Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, usted va a encontrar que la Biblia dice, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional, ¿no? Si usted, hacemos una pausa ahí, si usted recuerda y nota y busca el contexto del pueblo romano, a donde estaba escribiendo Pablo, usted se va a dar cuenta que ahí en Roma, donde él escribía, pues era una ciudad cosmopolita, en donde había muchas cosas, donde había mucho pecado, donde había mucho dinero, donde había mucho sexo, donde se podía acceder a muchas cosas, ¿no? Hasta el día de hoy, la Biblia, pues hay una frase muy común, todos los caminos llevan a Roma. Pues bueno, en ese tiempo Roma estaba en su apogeo, y entonces Pablo le está escribiendo a la iglesia que estaba en el pueblo de Roma, y les dice, hermanos, les ruego que por las misericordias de Dios, fíjese el tono en el que les está escribiendo, presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, que sea santo, agradable a Dios. Ese es su culto racional, porque lo van a hacer de voluntad, pensando. Versículo 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de renovar su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le ha repartido a cada uno. Fíjese cómo otra vez, ahora es Pablo el que dice la obediencia, el vivir una vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, apartado para Dios. Es un culto racional, pero también es una demostración de nuestra fe. Y les dice, no se vuelen. Cada uno de ustedes tenga un concepto humilde, un concepto que no sea más alto de cada uno del que deba de tener, ¿no? No te creas más que los demás. ¿Se recuerda del centurión? Recuerde cómo el centurión, aun y que estaba en un cargo de autoridad, él sabía quién era. Sabía que tenía gente que estaba encima de él y sabía que tenía gente que estaba debajo de él. Y este amigo ni siquiera era creyente. Este amigo solamente sabía estar en autoridad. Entonces aquí nos está diciendo Pablo también que no tengamos un más alto concepto del que debemos de tener, sino que tengamos uno conforme a la medida de fe. Amado, en esta palabra de Dios, ¿por qué voy a Romanos 12? Porque Pablo les dice al pueblo, considérense unos a otros, ¿no? Todos forman parte de todos. Si usted le sigue leyendo y empieza a decir, porque todos somos parte de un mismo cuerpo, ámense, sírvanse, hospédense, bendíganse, gócense unos a otros, no se paguen mal por mal, todo lo contrario, háganle bien incluso hasta a sus enemigos. Si pueden, vuélvanlos sus amigos. Llévenles comida, llévenles esto, llévenles aquello, y ustedes les amontonarán ascuas de fuego sobre su cabeza, o sea, juicio sobre de ellos, ¿no? Pero sean gente que aprenda a convivir con los demás. Amado, usted si pertenece a Casa de la Misericordia, se lo he dicho varias veces, uno de los grandes problemas de los creyentes, de los cristianos, es que cuando todo comienza a ir bien, hay dos: o te vuelves un siervo de toda la vida de Dios, o te puedes volver un hombre orgulloso.
¿Por qué? Porque ya todo empieza a ir bien. Y te puedes, una de dos, o servirle con toda tu vida, toda tu mente, tu alma, tus fuerzas al Señor, o te olvidas de Él. ¿Por qué? Porque ya no necesitas de Él. El orgullo es uno de los grandes peligros del cristiano. Por eso ahora, si usted se brinca al capítulo 13 de ahí mismo de Romanos, Él sigue escribiéndoles. Ahora, capítulo 13, versículo del 1 al 7, les dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Vea cómo por un lado les está pidiendo que su vida sea entregada como un culto racional, intelectualmente, voluntariamente, que sirvan a los demás con amor, bla, bla, bla. Y ahora les está diciendo, pero también sométanse a las autoridades. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Fíjese la pregunta que hace: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Vea lo que dice la palabra de Dios de los servidores de Dios, de los servidores del gobierno. Ellos son servidores de Dios para nuestro bien. Si hacemos lo malo, ahí lo dice, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Quién se la dio? Dios. Es servidor de Dios, ahí dice la palabra. Es vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por esto pagan también los tributos. Fíjese nomás. Por esto pagas también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amado, fíjese cómo la Biblia, de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis, tiene un tema que es constante, constante, constante. La desobediencia del hombre a los mandatos de Dios, a las autoridades, y lo difícil que es sujetarnos a lo que alguien nos puede decir. ¿Dónde lo vemos? Pues lo vemos desde nuestra casa, que no nos sabemos sujetar a nuestros padres. Son pocas las personas que se saben sujetar a sus padres. No nos sabemos sujetar a los padres, no nos sabemos sujetar a los maestros, no nos sabemos sujetar a las autoridades. Muchas veces difícilmente nos sabemos sujetar a nuestros líderes espirituales, llámese pastor. No nos sabemos a veces someter a lo que dicen nuestras autoridades. ¿Por qué? Por lo que le decía hace un rato, como la tempestad ya ha pasado, ahora no necesitamos tanto de Dios, pues podemos decir, a lo mejor no tiene tanta sabiduría el viejo, ¿no? Como para guiarnos. A lo mejor lo que dice no es correcto. ¿Quién dice que eso está en la Biblia? ¿Quién dice que obedecer a Dios está bien, o obedecer al gobierno, que es la situación que estamos analizando el día de hoy? En estos tiempos esa desobediencia no es la excepción, y era lo que le decía en un principio, ¿no? ¿A quién debemos de obedecer? ¿A Dios o al gobierno? Como creyentes. Porque si no tuviéramos una fe, pues podríamos decir, pues le queremos al gobierno, ¿no? El gobierno pues tiene la razón y no haríamos mal. Pero como tenemos una fe y a veces esa fe, nuestro intelecto choca, pues podemos decir, ahora ¿a quién obedecemos? Queremos hacer muchas veces los que se nos viene en gana, incluso a los que conocemos un poco de Dios. Ayer me decían, pastor, la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces yo me quedé meditando en eso, porque esto ha sido una palabra con la que yo he estado luchando constantemente, ¿no? En estos días. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Yo le preguntaría a usted, si usted lo ha escuchado alguna vez, ¿ya leyó el contexto completo de esta historia? Porque me metí a estudiar, ¿no? Para ver si era por política, para ver si era por berrinche, para ver si era por lo que usted guste o mande. En esa historia, cuando estas palabras surgen, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Si usted recuerda, ahí en el libro de los Hechos, habían tomado presos a Pedro y a Juan, los habían encarcelado y los encadenaron. Y dice esa porción de la palabra de Dios que un ángel del Señor vino, los liberó y ellos se fueron a enseñar al templo.
Entonces, cuando los religiosos, los líderes religiosos que los habían encarcelado, mandaron a traerlos, se dieron cuenta que no estaban ahí, que no estaban en la cárcel. Entonces los buscaron y los encontraron en el templo predicando la palabra. Entonces los mandaron traer. Cuando los mandan a traer, usted véalo, Hechos capítulo 5, versículo 27 y 28, los presentan ante el concilio porque ya estaba reunida toda la bola de religiosos, los fariseos, los escribas, ya estaban ahí, el sumo sacerdote, y vea, el sumo sacerdote es el que hace la pregunta. ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, en el nombre de Jesús, ¿no? ¿No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de toda esa doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y vea lo que dice el versículo 29. Ahora sí, respondiendo Pedro y los apóstoles, contestaron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En ese contexto. Por eso es importante analizar correctamente la palabra de Dios, irnos unos capítulos atrás, unos capítulos adelante. La pregunta es, ¿cuándo se le obedece a Dios antes que a los hombres? Cuando el gobierno, las autoridades o la gente nos impide predicar la palabra de Dios. Cuando te dicen, no, aquí no se predica la palabra de Dios, se tienen que callar, tienen que cerrar esa iglesia porque ya no se va a predicar nunca más la palabra en esta colonia, en esta ciudad, en este país. Ahí sí tendríamos como creyentes que poner nuestra fe, nuestra vida por delante, y tendríamos que salir y decidir, dar un pasito atrás y decidir a quién vamos a servir. Si nos quedamos callados para no predicar y salvar nuestra vida, o si salimos y predicamos y a costa de lo que se nos venga. Pero fíjese cómo son dos contextos distintos que una vez que los explicamos, que una vez que los analizamos podemos decir, ok, aquí están evitando que la palabra de Dios se predique. Por eso se dijo, es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Y precisamente si usted lo analiza, eso fue lo que costó la vida de Jesucristo. Que Él no se cayó, que Él siempre predicó la palabra de Dios, ¿no? Entre muchas cosas, eso fue lo que sucedió. Hermano, hoy nuestros gobiernos nos están diciendo todo lo contrario, fue parte del contexto. Nos están diciendo, prediquen a través de los medios digitales y sean los canales de bendición, de unidad de las familias, que se eleve la norma moral, que podamos tener más unidad como sociedad, que salgamos de este encierro o de esta cuarentena, de este tiempo de guardarnos, que salgamos siendo una sociedad nueva, siendo una familia nueva, que valoremos las cosas que tenemos. Las medidas que se están tomando, hermanos, si usted la ve, son a favor de la iglesia. Porque ahora esto también es para cuidar a la sociedad, pero ahora podemos llegar no solamente a la congregación que va a la iglesia, sino podemos llegar a muchas más personas, a las familias de esas iglesias, de esa congregación que están en otros países. Por ejemplo, ahorita tenemos gente que está en Oaxaca, que está en la Ciudad de México, que está en Estados Unidos. Estamos llegando a muchos más lados compartiendo la palabra de Dios, y por eso ese es otro de los lados buenos de estos tiempos de cuarentena. Esto no es para detenernos, todo lo contrario. El gobierno, en su comunicado ahí que yo subí al grupo de Casa de la Misericordia, nos está dando la oportunidad, nos está abriendo las puertas, ¿me explico? Entonces es un tiempo en donde si discernimos los tiempos, porque ayer yo escuchaba esas palabras, tiene que haber alguien que entienda los tiempos. Pues para entender los tiempos solamente hay que leer la palabra de Dios y buscar estas mismas situaciones ahí. Y es esta situación que estamos dibujando en este momento, ¿no? Que estamos imaginando, estamos entendiendo el tiempo, y ese es el tiempo de aprovechar las redes sociales. Sí, es necesario que ahora, en medio de toda esta situación, pues podamos quedarnos en casa, aprovechemos los servicios virtuales. Los asuntos de la iglesia se han detenido, sí, hay muchas congregaciones como la nuestra que están pagando terrenos, que siguen pagando luz, que incluso han sido pues cuestionados, ¿no? El tema de algunos pastores que a lo mejor imprudentemente o por la necesidad, por los compromisos, pues han dicho, pues depositen las ofrendas, los diezmos, como sea, porque pues no se ha abierto la iglesia. Pero eso es, si lo pensamos y usamos nuestra razón, pues los compromisos económicos siguen, ¿no? Pero es un tiempo que va a terminar, que va a pasar, y ya buscaremos las alternativas para que esos asuntos de la iglesia sigan caminando y busquemos una prórroga, porque todos estamos pagando por eso. Pero por algo, hermano, Dios nos está permitiendo por este tiempo.
Ay, pastor, es que eso que estás diciendo, vayamos otra vez a la Biblia. En una ocasión a Jesús le dijeron, le preguntaron, oye, ¿es correcto que paguemos los impuestos? Y Jesús dijo, denle a César lo que es de César, denle a Dios lo que es de Dios. Si usted acaba de analizar también Romanos 13, usted está viendo que Jesús, como él lo dijo una vez, él no vino a abolir la ley, él no vino a hacer una nueva ley y un nuevo mandato y poner un nuevo orden, no. Él dijo, yo no he venido a abolirlo, yo he venido a cumplirlo. Y si Jesús hubiera estado en contra del gobierno, en esta ocasión que le preguntan, oye Jesús, ¿es bueno pagar los impuestos? Él hubiera dicho, no hombre, los cristianos no tenemos que pagar nada, los cristianos tenemos que ir en contra de los gobiernos, tenemos que ir en contra de los presidentes, en contra de quien está como cabeza de nosotros en la ciudad, porque nosotros pertenecemos a otro mundo. No, pertenecemos a otro mundo. Jesús dijo, no los saques del mundo, mejor nada más guárdalos del mal, que sigan. Nosotros como creyentes tenemos que ser ciudadanos modelo. Tenemos que ser los primeros que se sujeten, que vayan y participen en las votaciones, los primeros que cuiden a la sociedad, los primeros que honren a Dios con la sociedad que está a nuestro alrededor. Y esto es parte de ser inteligentes y ser testimonio para la gente que hoy está guardada en nuestra casa, en su casa, que es nuestro vecino y que nos pregunta, oye, ¿y Dios qué dice de todo esto? Ahí es donde usted debe de ser un buen testimonio, no pensando en otras cosas. ¿Me explico? Da a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Aprovecha este tiempo. Mateo 22:21, Marcos 12:17 y Lucas 20:25 es donde Jesús se registran estas palabras de Jesús en la Biblia. Y Pablo le escribe a Tito de nuevo. Recuérdales, Tito, que se sujeten a los gobernantes, recuérdales que se sujeten a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Amado, los creyentes tenemos que ser así. Sujetarnos a nuestros gobernantes, sujetarnos a nuestras autoridades, obedecer y estar siempre dispuestos a esta buena obra que hoy nos toca hacer, que es cuidarnos unos a otros, protegernos unos a otros, mi amado. ¿Cómo yo como pastor, después de leer esto, puedo pedirle a un miembro de la congregación que se sujete a mi autoridad, a la autoridad que Jesús me ha dado a mí, para compartir la palabra de Dios, si yo no tengo la autoridad moral de sujetarme a esta palabra que Dios ha dejado en la Biblia? Primero estudiarla, entenderla y después saber que el sujetarme a esta autoridad me da a mí autoridad para con la iglesia y a usted le da autoridad para con las demás personas, para poder decirle, mira, Dios en su palabra dice esto y por eso nosotros nos sujetamos, porque dice esto, dice aquello, y entonces yo tengo que obedecer a Dios, y sujetarme a los gobernantes es obedecer a Dios. Órale, eso la sociedad lo debe de saber, porque a veces pues no conocen la palabra de Dios, pero la sorpresa es que muchos cristianos no conocen la palabra de Dios. Gente que ha pasado toda su vida en las iglesias y no le ha dado una sola vuelta a la Biblia completa. Amado, no tenga carga por estar en casa. No tenga carga porque no vamos físicamente a la iglesia. Miren nomás, ahorita estamos más de 33 personas, 35 personas conectadas en este tiempo. Estoy seguro que más personas van a ver este mensaje. Usted lo puede compartir. Esa gente que tiene ansiedad por estar en su casa. Ya llegará el tiempo en el que podamos regresar a los templos físicos. Recuerde que usted es el templo del Espíritu Santo. Ya llegará el momento en el que podamos congregarnos como la misma Biblia lo dice. Es necesario que nos congreguemos. Ya nos congregaremos. Ya iremos a alabar, a danzar, a cantarle a Dios, a llorar, a abrazarnos juntos, valorar a nuestra congregación. Pero hoy sujétese a las autoridades, aprenda a sujetarse, que como creyentes la gente vea que nosotros somos los primeros que decimos esto es una medida correcta. Hagamos que nuestro ejemplo sea una prueba viva de fe, así como ese centurión, que nuestra fe sorprenda a Dios, que nuestra fe ponga una satisfacción en Dios. ¿Por qué? Porque estamos sujetando nuestra carne a lo que su palabra dice. Cuando nosotros ponemos en duda lo que dice la palabra de Dios y hacemos lo que queremos, entonces, ¿en qué momento vamos a tener la autoridad? ¿Me explico? Amado, así como el centurión, así como Jesús, así como Pablo. Si usted se da cuenta, Pablo fue golpeado por esas autoridades. Pablo fue humillado por esas autoridades. De Jesús, ¿qué decimos?
¿no? Jesús fue muerto y Pablo fue muerto y muchos de los demás apóstoles fueron muertos por las autoridades, pero Pablo escribió: sujétense al gobierno. Aún y que te encadenen, aún y que te humillen, sujétense al gobierno. Por eso dice que estemos sujetos por conciencia, mi amado. Y aquí es donde llegamos a la conclusión de este mensaje. Número 1. Yo te invito a que aceptes o a que consideres que estás bajo autoridad. La Biblia dice que nosotros tenemos como autoridad a Jesús y Jesús tiene como autoridad a Dios, y nosotros somos autoridad en nuestra casa. En el caso de los varones, somos autoridad en nuestra casa porque somos la cabeza de la mujer. Y la mujer, pues de ahí se deriva toda la bendición para nuestros hogares. Así como nosotros estamos bajo autoridad, tenemos a alguien bajo nuestra autoridad. Por eso tenemos que ser congruentes con lo que decimos, congruentes con lo que hacemos. Aceptemos que estamos bajo autoridad. Número 2, obedece y demuestra tu fe. Analiza que el que no obedezcas también es una prueba de tu fe. El obedecer es una prueba de tu fe. Pon en una balanza qué testimonio quieres darle a los tuyos. Porque recuerda que la Biblia dice que los hijos hacen lo que los padres hacen, ¿no? El hijo hace lo que ve hacer al padre. Entonces, basta con voltear a ver nuestra casa. Si el líder del hogar se sujeta a sus autoridades, los hijos se te van a sujetar. De lo contrario, ahí está la respuesta. Y tercero, entiende el tiempo. Entiende estos tiempos que estamos pasando. Son tiempos buenos. Son tiempos buenos. Disfruta a tu familia, disfruta estas reuniones, comparte estas reuniones, lee más la palabra de Dios, busca tener intimidad con Él, cántale, alábalo. No hacías cultos familiares, haz cultos familiares, ora como familia, bendice a tus hijos, bendice los alimentos, aprovecha para pintar tu casa, haz algo que tengas que hacer, pero entiende los tiempos porque esto va a pasar, mi amado. Este mensaje, recuerda, se llamó El creyente, el gobierno y Dios. Y en ti está sujetarte o no sujetarte. Eso es lo hermoso de nuestro Señor, que nos dio la libertad de poder decidir libremente una vez que conocemos la verdad, ¿no? Por eso Jesús dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y la verdad es tener las dos versiones. ¿A quién obedezco el día de hoy? ¿Al gobierno o a Dios? La palabra se ha expuesto. Y yo espero que tú, después de este mensaje, vayas a la Biblia, lo leas, te asegures de que todo lo que se dijo esté en la palabra de Dios, y que, convencido de todo lo que has escuchado, tú tomes una decisión y voluntariamente te sujetes o voluntariamente no te sujetes, ¿no? Esa es la libertad que Dios nos ha dado. Vamos a orar, mi amado, para que podamos pedirle a Dios sabiduría en este tiempo en el que estamos en nuestro hogar, y pues podamos estar seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que Dios nos respalda. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias en esta hora por tanta bendición que tú nos has dado. Hoy tenemos la certeza de que los gobernadores están obrando a favor de la iglesia y están cuidando a los miembros de la iglesia, y nosotros como congregación, como pastores, como gente que está en autoridad en las iglesias, también tenemos que ser prudentes y ver todo el panorama, Señor. Permite que podamos tomar una decisión en base a tu palabra, no en base a nuestros pensamientos, ni en base a nuestros deseos, ni en base a nuestras necesidades, cualquiera que éstas sean, sino que podamos acercarnos a ti confiadamente y tener la seguridad, como este centurión, de que tú estás con nosotros, de que tú harás los milagros, y que con que tú estés a cargo y enterado de todo esto, todo va a estar bien, Señor. Bendice a las familias que están conectadas en este momento, a las personas que van a estar escuchando este mensaje más adelante. Te ruego que tu palabra traiga paz, traiga tranquilidad, traiga ese gozo que solo tú nos puedes dar, y que, Señor, podamos salir después de este mensaje convencidos de que este es un tiempo bueno, es un tiempo agradable. Muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús, por enseñarnos a sujetarnos, por enseñarnos que para pedir autoridad, primero tenemos que aceptar la autoridad sobre nosotros. Tuya es la gloria y la honra, Señor. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mi amado, yo le bendigo.